En Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público, con vigilancia de adultos. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera presenta Barba Azul Radio, un espacio alternativo donde podrás encontrar literatura, cine, música, temáticas urbanas y más. Barba Azul Radio, las historias empiezan con vos. Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a Cooperativa Comunicacional Barba Azul Cartonera, presenta Todo sigue igual de mal. Saltemos este muro y desaparezcamos. Cuando el fuego crezca, esperamos que todos estemos allí. El juguete rabioso al aire. Buenas tardes, queridos amigos y amigas que nos sintonizan un viernes más. Somos el Juguete Rabioso. No se olviden que la palabra es una herramienta de lucha. Acá con mi compañera Gabriela Ortiz y Cristian Navarrete, quien les habla, queremos invitarles a proponer y generar información e ideas a través de este programa. No se olviden que ya tenemos el app. ¿No es así, Gaby? Así es, buenas tardes chicos, chicas, todas las personas que nos están sintonizando una vez más este viernes. Gracias por su sintonía y no se olviden que ya contamos con el app de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana HD y lo pueden descargar gratuitamente desde el app en Play Store. Así que no se olviden, solamente se lo descargan, es gratuito, ponen play y pueden tener toda la programación de lunes a viernes y sobre todo la franja de Radio Barba Azul de 6 a 7 de la noche. No se olviden también que pueden comunicarse con nosotros, mandar mensajes o saludos al WhatsApp. Así es, Cristian, tenemos los teléfonos disponibles ya para que ustedes puedan escribirnos al 099-344-5122 o también al 099-8942-050. No se olviden también de comentar todo lo que ustedes consideren pertinente para el tema del día de hoy desde las cuentas de Facebook de Radio Barba Azul. Bueno, queridos amigos y amigas, hoy en el Juguete Rabioso, como es de costumbre, discutiremos y analizaremos sobre la dicotomía del campo-ciudad y viceversa. Este contenido lo conversaremos dentro de 4 puntos: el mejoramiento, criados para labrar la tierra, el cambio de la ciudad y el campo eclipsado. Esperamos que este programa sea de su agrado. Esto es el Juguete Rabioso. No se desconecten. Pues bien, empecemos, querida audiencia, con el primer tema. Vamos a conversar un poquito sobre el mejoramiento. Y bueno, en la larga historia de los asentamientos, por ejemplo, humanos, siempre se reconoció profundamente esta conexión entre el campo del que todos, directa o indirectamente, obtenemos lo necesario para vivir y logros de la sociedad. Y uno de estos logros fue la ciudad, la capital, el pueblo grande, una forma, en definitiva, de civilización. El estilo de vida del campo, querida audiencia, concluyó prácticas muy diferentes como hemos entendido, los cazadores, los pastores, los granjeros y los productos rurales. Su organización varía desde la tribu, la finca, a la propiedad feudal, desde los latifundios y las plantaciones a la gran empresa capitalista. La ciudad, en menor medida, presentó muchas variaciones. La capital del estado, la base administrativa, el centro religioso, el mercado, el puerto, cuarteles militares que ustedes pueden ver por toda la ciudad, y estamos inmiscuidos en este gran bullicio que es la ciudad.
Y también, por otra parte, querida audiencia, no olvidemos la revolución industrial, que no solo transformó la ciudad y el campo, se basó en un capitalismo en alto grado de desarrollo que tuvo como característica la temprana desaparición del campesinado tradicional en los grandes países capitalistas y en sus colonias. La proporción de la gente que dependía de la agricultura, por supuesto, de la cual dependemos todos, también de esta agricultura domesticada, que alcanzó niveles que eran muy bajos, con no más de 4% de personas económicamente activas y dedicados a precisamente la agricultura. Sin embargo, hay que referirse que la gente nunca conoció de la gente que nunca conoció el campo y cuya ignorancia puede determinarse simplemente por ese hecho, sino también aquellos que heredaron de fuentes muy diversas un antiguo desprecio por el campesinado y utilizan de manera corriente ese tesoro acumulado de imitaciones tendenciosas y pantomimas aceptadas, muy distintas de la vida del campo, por ejemplo, la leche, la paja, los animales, el estiércol, como una forma fácil de parodia o de risa. Así es, Cristian. Y bueno, querida audiencia, aquí es pertinente, siempre nosotros les vamos a cuestionar y aquí podemos interrogarnos, ¿no? ¿Dónde nos situamos nosotros? ¿Con quién nos identificamos? Nos identificamos con los siervos, los colonos, los campesinos, los aldeanos. ¿Dónde nos identificamos? A medida que el orden evoluciona en los nuevos tipos de orden, los medios de producción agrícola, los campos, los bosques, los cultivos, los animales, son atractivos para el observador y en muchos sentidos para las estaciones de cosecha, para las personas que trabajan en ellos y precisamente en contacto con ellos. En los medios de comunicación es habitual mostrar el contraste entre el campo y la ciudad, pero con ciertas ambigüedades, como ustedes deben conocer. Se muestra por miembros de la sociedad en la palestra pública, de la ciudad y destinados a ellos. Los programas se inspiran en los angustiosos sentimientos de rechazo, como ya hemos señalado, en una necesaria apariencia de rechazo hacia la tosquedad y la rudeza, o simplemente el tedio de la vida del campo. Aquí, Gaby, podemos reflexionar sobre esto y podemos indicar que sí, los medios de comunicación plantean todo esto, donde la ciudad está por encima, o nos pretenden hacernos ver que la ciudad está por encima del campo. Sí, no olvidemos también esas propagandas, esos cortos comerciales que nos venden, por ejemplo, los automóviles. Los automóviles no se encuentran necesariamente en la parte rural o tampoco en el campo, sino que te muestran esas grandes carreteras, esas grandes avenidas en las cuales tú las relacionas evidentemente con la ciudad. Y en este sentido también nosotros tenemos que considerar que no se puede hablar de la ciudad sin el campo. Son dos espacios, que son recíprocos, no se pueden entender uno fuera del otro. Y bueno, es fácil también, Cristian y querida audiencia, burlarse de esos estereotipos en la conversación liviana de la sociedad de la moda, justo lo que mencionábamos, ¿no? Alejados de las casas, y gracias a las cuales muchos de ellos aún se mantenían, los miembros de la sociedad urbana compusieron el tipo más agrario de programas en contra del campesino. Mi recinto, por ejemplo, tenemos en la programación Rosita la taxista, muchos lo hemos visto, sus capítulos, El Mashi, entre otros. Sí, en este sentido podemos discutir que las personas del campo son traídas al discurso de la sociedad de las ciudades, dentro solamente de la broma, solamente de este proceso en el cual nosotros nos burlamos acerca de ellos y de su proceso, de su forma de hablar, de su forma de vestir, y no proponemos que las personas del campo, como muchos amigos que viven allá, nos han dicho, sin los productos que nosotros sacamos de la tierra, no se puede comer nada más. Entonces, dentro de este proceso real de transformación de los países de Latinoamérica, y apartando un poquito más, cuando eran rurales estuvieron firmemente guiados por las manos de los comerciantes activos y terratenientes. Y el verdadero origen del cambio fue el sistema evolutivo del capitalismo agrario, que en lo que ha sido un rasgo de capitalismo a lo largo de toda su historia,
logró esta transformación de un modo productivo, utilizando seres humanos y la naturaleza misma como instrumentos de un propósito netamente dominante. Y es prudente también señalar, Cristian, en base a lo que tú comentas, que es totalmente real. Una ocasión escuchaba justo en un tema así cotidiano, que tú lo hablas con tu familia, con tus amigos, en el trabajo. Una persona indicaba que sí, que si los campesinos quieren dejar de producir, pues que lo hagan. Igual él puede ir al Supermaxi. Ese era su argumento, ¿no? Y claro, el Supermaxi, ¿de dónde se abastece? Cerremos pues el campo, pero veamos de Supermaxi de dónde saca sus productos. Porque no, realmente parece que las personas a veces vivimos solamente atrás del coche, de las compras, y realmente no entendemos de dónde viene toda esta producción. Sí, creen que los productos aparecen por arte de magia, o que la gente adinerada y la gente de saco y corbata que dirige el Supermaxi las cosecha. Entonces no es de esa forma, y es muy acertado lo que dice Gaby, querida audiencia, y seguimos con este tema tan álgido, ¿no? Así es, Cristian. Recordemos también que en la medida que el nuevo sistema social integrado en la ciudad se manifestaba más provechoso, más generalizado y más confiable, pero agresivo. Hubo siempre, por ejemplo, la posibilidad de que se formara una base local para cierto tipo de lamento retrospectivo. En general, parecería ser lo más conveniente que la mayor parte de los seres humanos se fueran a vivir al lugar en el cual nacieron. La mayor parte, por supuesto, excluye a un hombre que se mudó no solo de un lugar a otro, sino de un continente a otro. Sí, en este sentido vemos que las personas de la ciudad no entienden a las personas que vienen de provincia o fuera de un país, en las cuales se manifiestan y están como en contra de aquellas personas, o se burlan de aquellas personas, y quieren inmiscuir o poner de manera violenta físicamente o simbólicamente sus pensamientos a través de que la ciudad es mejor que el campo. El proceso de cambio del campo a la ciudad vinculó de manera novedosa a la pobreza de espíritu y a la mano de obra de los seres humanos. Tanto vemos aquí que las personas que trabajan en el campo no son pobres en cierto sentido, pero los productos que ellos sacan de allá son encarecidos porque hay terceras personas que manejan este comercio. En cambio, podemos ver también que las personas que llegaban del campo a la ciudad tenían que trabajar de lo que sea y no podían vagabundear por ahí. Trabajar fue y es un deber moral. Dejar sus tierras para ser vapuleados es algo que viene pasando ya hace algunos tiempos, y seguimos en este tiempo de la misma forma. El mayor problema de este sistema es el modo de tratar la inevitable y natural movilidad, que uno puede ir o venir de cualquier tipo de ciudad, de campo, y pasarlo bien. ¿Quién no ha escuchado la amenaza más famosa? Si no eres un buen tipo y trabajas, irás a trabajar a la tierra, al campo, viendo que el trabajo en el campo lo ven como algo que es malo, que es algo que cualquiera lo puede hacer, o como un castigo. Como un castigo en el cual se le ve que la agricultura y todo lo que conlleva esa cultura no es algo digno para las personas que viven en la ciudad, sino son para esas personas de tercera clase que viven y trabajan allá en el campo. Por lo tanto, bueno, Gaby y querida audiencia, pensemos y reflexionemos mientras escuchamos algo de musiquita, algo que nos ponga en movimiento. Somos del Juguete Rabioso, ya volvemos con más. Que me quisieras de muerto, ya para qué, de muerto, ya para qué, ay, todo se ha de quedar.
querido, pero sé que algún día se acabará tanta molestia. Si acaso me llega el destino de partir ya de este mundo, a nadie molestaré, a nadie mendigaré, ay, todo se ha de quedar. En vida que me quisieras, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, ay, todo se ha de quedar. Y cuando vayas solita al cementerio querido y me halles en una tumba, no vengas por mí a llorar. En vida hubiera querido que llores por mi cariño, de muerto ya para qué, de muerto ya para qué, ay, todo se ha de quedar. Juguete rabioso, el juguete rabioso. Estamos de vuelta, queridos amigos y amigas que sintonizan el juguete rabioso en Radio Barba Azul. Esperamos que el tema sea de su agrado. Y como segundo punto tenemos el tema criados para labrar la tierra. Vemos que en el campo la realidad de los pobres y laboriosos que nacieron en ese lugar. En este mundo hay una distinción importante entre el propietario quien cultiva y los peones que hacen el trabajo. Como ocurre en casi todas las relaciones sociales, por ejemplo, como ocurre con los ingenieros y arquitectos que dicen que ellos construyen, pero los obreros solo trabajan en la construcción, o según otra convención, ellos, los obreros colocan ladrillos, o son los carpinteros, o hacen la mezcla, nada más. Y recordemos que la privatización de los terrenos comunes constituye un mito en el imaginario moderno, y es prudente hablar de modernidad en relación a la ciudad, porque siempre nos han comentado desde estos dos aspectos de la sociedad, y según el cual la transmisión de la sociedad rural a una sociedad industrial es una decadencia, la causa y el origen de los sufrimientos y las perturbaciones sociales. La idea que dice que nos perjudican no es solo el capitalismo, sino es un sistema más identificable, más evidente, es el industrialismo urbano. La industrialización, como conocemos, es un hecho importante, pues muchos de los campesinos se quedaron sin tierras y pasaron a formar parte de la clase obrera, dejaron sus tierras porque no les pagaban por sus productos o porque los grandes latifundios y terratenientes les quitaron sus tierras, porque ya estaban produciendo, entonces se quedaron sin nada. Y estos obreros partieron a las nuevas ciudades industriales a buscar trabajo de lo que sea. Con lo cual dieron continuidad a ese desplazamiento de los trabajadores asalariados hacia las grandes ciudades a enfrentarse con las grandes penurias que ya todos conocemos. Así es, Cristian y querida audiencia, lo que tú acabas de decir con respecto a la clase obrera. ¿Quién es la clase obrera? Realmente, si las personas no se identifican, si la población no se identifica como tal, como estaríamos hablando que
que realmente no se identifican desde lo que son, desde lo que somos, porque la clase obrera somos nosotros, no estamos en un estatus de millonarios, no somos Álvaro, no somos. Así que recordemos e identifiquémonos desde donde nosotros venimos. Y también cabe aquí mencionar para las personas que realmente, porque también es una opción, ¿no? No identificarse desde este aspecto, desde la mano de obra, e inclusive desde la mano de obra intelectual también, cabe preguntarse desde dónde también se identifican ellos, porque la clase obrera debe relacionarse también con el conocimiento de la población, que es en sí mismo impresionante, y que aunque estuvo primariamente vinculado con las modificaciones en las tasas de nacimientos y muertes, también está influido por el aumento de producción agrícola. No podemos olvidar esto, ¿no? Estos cambios estuvieron relacionados a su vez con las privatizaciones y con la producción más eficiente, procesos que hemos vivido todos. Dentro de este punto podemos, querida audiencia, relacionar como ejemplo cuando, ¿quién no ha escuchado a esa persona que los papás son de provincia y se sienten orgullosos cuando hablan cuando ese campo o esa tierra tuvo alguna noticia importante, pero nunca dicen de dónde son cuando están hablando con otras personas? O Cristian, también te dicen yo soy de Manabí, pero no te dicen soy de Pueblo Viejo. Claro, o de Pueblo Arrecho. Ajá, que sí existe. O de Paseo de Borrachos. Entonces, todas esas comunidades en las cuales yo me siento orgulloso cuando pasa algo o hay alguna cosa nacionalista o algo está por ahí, pero me siento orgulloso. Pero sin embargo, casi la mayoría de las veces oculto aquello de donde yo vengo. O inclusive si no naciste ahí, tú dices soy de Quito, pero hay muchas personas inclusive que dicen no, yo estoy totalmente lejano al campo, ¿qué es eso? No, solo es para vacacionar y eso, si es que no me voy a Miami, ¿no? pero te dice, pero tú le preguntas a esa persona ¿de dónde son sus abuelos? Y no va a tener ninguna otra respuesta que no sea del campo. Sí, como todos nuestros abuelos, de donde vinimos, inclusive las grandes ciudades fueron campo alguna vez, por lo tanto vemos que las personas viven como pueden, en otro tema, a veces bien, en los límites, en los márgenes, en las zonas aún no incautadas ni desarrolladas, pero detengámonos en cualquier punto del país, en cualquier punto de la ciudad, y miremos donde podamos ver el campo. Observemos lo que aquellos campos, aquellos arroyos y aquellos bosques todavía producen y qué producen y dónde están. Si los concebimos en relación con la labor agrícola, advertiremos hasta un punto que fueron explotadas, que ahí, como vemos, en ciertos puntos de la ciudad o en ciertos puntos del campo, existía tierra donde se podía cultivar o por ahí pasaba un río. Ahora no, ahora están muchas casas, el cemento le ha ganado a la tierra y el agua ha desaparecido en muchos de los casos. O también, Cristian, a su vez ya no se ven esos multi espacios en donde tú podías sembrar, yo que sé, papa, más allá otro tipo de vegetal, fruta, ya no se ve eso. Se ve esas grandes plantaciones, por ejemplo, yo que sé, de brócoli, que si bien es cierto, hasta cierto punto, por ejemplo, en Ambato tú puedes ver en toda la vía, cuando tú vas viajando, ves estos grandes sembríos, que sí pueden ser la forma de sustento de varias familias ecuatorianas, pero también no olvidemos que ahí está también atravesado la empresa, que no necesariamente utiliza el espacio urbano, pero sí el campo, transformarlo para su negocio y su enriquecimiento. Las personas también se vuelven insignificantes junto a las personas que tienen otras posibilidades. Estas personas se erigen en virtud de sus propios esfuerzos o produciendo la porción que les ha dejado en escala corriente de logro humano. Lo que estas grandes casas, grandes caseríos hacen es quebrantar a la sociedad y agrandan la brecha entre ricos y pobres, mediante un acto de voluntad que corresponde a la verdadera y sistemática explotación que sus dueños han hecho de los demás.
Sí, exactamente, Cristian y querida audiencia, no olvidemos que muchas generaciones de campesinos aprendieron amargamente y no solo se dio incluso deliberadamente estos procesos, que los poderosos son las únicas familias que existen, que esa es la forma de sociedad que se merecen. Y vamos a preguntarnos, y vamos a pensar de allí qué comunidad tenemos. Uno solo llega a ver una comunidad moderna en los signos positivos de ciertos reclamos parciales, las mansiones adaptadas a algún uso general como hospitales o escuelas, por ejemplo, agrícolas. Pero también existe la posibilidad de ver cómo el ejercicio del poder se manifiesta en el campo, donde los explotadores sobrevivientes y sus relaciones modernas, como por ejemplo la casa de campo de una familia, como veníamos ya hablando, o de una corporación, donde van a pasar las vacaciones, la mansión de una industria, donde los dueños de los modos de producción van a pasar sus vacaciones, o su familia va a pasar las vacaciones, el colegio destinado a la formación de la clase dirigente. Vemos que aquí en Quito, los colegios poderosos están en los valles o en lugares muy alejados de la ciudad. Físicamente estas construcciones están allí. Son las formas explícitas de una sociedad de clases de larga data. Bueno, también si uno se detiene a observar el desarrollo de lo cotidiano, advierte que el hecho de hallarse inclusive fuera de la vista de un dominio tan explícito establece esta diferencia que la mencionamos, y que no dudó que esto continúe, así siendo que muchas comunidades como las que comentábamos, y te ponía Cristian el ejemplo de Ambato, pueden ser precarias e inclusive pueden estar en el punto de que pueden sobrevivir. Recordemos también las granjas, que son bastante diversas, lugares donde ninguna casa cercana ha superado tanto el tamaño de sus vecinas. Vemos que son casas humildes para llegar a inclusive alterar esta cuestión de lo urbano, de la sociedad. El hecho de que aquellas otras personas y sus dominantes afirmaciones de, por ejemplo, tenemos construcciones desde piedra, mármol, pero también tenemos aquellas casas que tienen piscinas y son un poco más extensas. El campo es la idea permanente de la naturaleza. Eso es una idea que se ha venido manejando desde hace mucho tiempo, pero nos podemos preguntar ¿por qué no se puede convertir toda una propiedad en una especie de jardín mediante sembríos frecuentes? Las personas pueden hacer un paisaje hermoso de sus propias posesiones. La naturaleza está como un principio de orden, y que la actividad humana, mediante los principios reguladores, puede reordenar y controlar lo que siempre sucede. Recordemos que también el espíritu de la comunidad, es importante mencionar esto, por decirlo también de algún modo, ha sido despojado y aislado de la corporización errante, aunque pasiva y también desafiante, en la figura del viajero. Las deformidades de la vida en medio de tanta gente y las imágenes distorsionadas de las personas en una sociedad que son apremiantes sustentan la posición de naturaleza humana. También tenemos que tomar en cuenta que el trabajador fusionado ahora con su paisaje, una figura dentro de la figura general de la naturaleza, está visto desde cierta distancia, que nosotros lo podemos también haber experimentado en un momento determinado, en la cual la afirmación de la naturaleza procura ser la afirmación esencial de los sujetos. Por el momento vamos a dejar un ratito esta plática y vamos también a revisar todos los mensajes que nos están ustedes enviando para luego comentar al respecto. No se olviden que somos el Juguete Rabioso. El Juguete Rabioso, ya lo saben. Y nos vamos con unos mensajes de la Casa de la Cultura. No se desconecten. Musiquita, un poquito de música para amenizar este comienzo de fin de semana. Vida, ¿qué es lo que me pasa esta tarde? Te miro y es como la primera vez. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No quisiera hablarte. ¿Qué pasa pues?
Eres la frase amorosa que nunca cambias. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Eres mi pasado y mi presente. Nunca más. La que siempre me está inquietando. Yo sé muy bien, yo tengo pruebas. Siempre me atormentarás con promesas. Pareces el viento que trae violines y rosas. Caramelos, ya no quiero más. Muchas veces no te comprendo. De rosa y violines, esta tarde no quiero que me hables, porque tan solo lo siento en mi alma. Cuando me traen amor de verdad, no cuando mientes y luego se verá. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, 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 tan solo palabras, ahí entre los dos. Eres mi destino. Hablarte como la primera vez. ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? ¿Qué pasa pues? No digo nada. Es la noche que habla. La romántica noche. No cambias más, no cambias más, no cambias más. Tú eres mi sueño prohibido. Nunca más. Mi dulce esperanza. Sé muy bien lo que tú sientes, ya me lo explicaste bien, no hay más que hablar. Mirándote, vi en tus ojos la luna y en tu canto el grillo. Caramelos, ya no quiero más. Si no estuvieras, jugaría a inventarte. La luna y los grillos normalmente desvelan mis noches, pero yo quiero dormirme soñando con ese hombre que sepa sentir, que no hable tanto y sepa amarme al fin. Una sola palabra. Palabras, palabras, palabras. Escúchame. Palabras, palabras, palabras. Te lo ruego. Palabras, palabras, palabras. Te lo juro. Palabras, 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 tan solo palabras, ahí entre los dos. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Palabras, palabras, palabras. Amor, ¿qué pasa? Palabras, palabras. ¿Qué pasa, amor? Palabras, 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 tan solo palabras, ahí entre los dos. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Está escuchando Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. desde Quito, capital del Ecuador. Estamos en los 940 kHz de amplitud modulada. En internet nos encuentra en www.casadelacultura.gov.es. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Barba Azul Radio. Historias para la gente y por la gente. Una radio que escucha a los demás. Sintonízanos. Radio Casa de la Cultura, 940 AM. O en www.radiocasadelacultura.com.
Estás escuchando El Juguete Rabioso, donde las historias viven. Estamos de vuelta con El Juguete Rabioso. Esperamos que nuestra compañía sea grata para ustedes, querida audiencia, y que sigamos con este espacio de reflexión crítica a través de estos temas. Y mando un saludo y pido muchas gracias por la sintonía a Pauqui Castro, quien nos habla sobre el tema de hoy. Nos dice que es un buen tema y nos informa que, y bueno, nos dice que quizá por ese constructo social, hoy en día muchos jóvenes priorizan lo centro y no la periferia. También hay una corriente que está en ese reto de reconocer sus orígenes, sus colectividades, sus espacios. Muchísimas gracias a Pauqui por la sintonía y por interactuar con nosotros. Así es, y también queremos enviar un saludo muy caluroso a Andrés Herrera, que nos está sintonizando y también está escuchando toda la programación de Radio Barba Azul. Te invitamos a que sigas sintonizándonos y el día de hoy vamos a seguir hablando sobre el campo y la ciudad. En esta oportunidad vamos a hablar sobre el cambio de la ciudad. Las personas se acostumbraron a ver su entorno inmediato a través de formas intelectuales y literarias recibidas. Tuvieron que observar otra modificación dramática del paisaje de la ciudad que se extiende y se transforma. Hoy el color verde en la ciudad casi no se distingue, los ríos están contaminados y en muchas ocasiones no existen ya. Los únicos que dan sombra son los edificios, el polvo y el ruido no inspiran ningún sereno pensamiento. Así es, Cristian y querida audiencia, recordemos por ejemplo que a medida que Quito y las demás ciudades crecen de manera dramática, es intensamente y también interesantemente observar un nuevo tipo de paisaje, como un nuevo tipo de sociedad. En el campo las personas no se sumergen en la culpa de las ciudades grandes en sí, porque existen miles de personas, por ejemplo hijas, hijos del tumulto que aceleran la destrucción de la naturaleza. Las ciudades hoy están colmadas de comercio, alegría, arte, tristeza, enojo, vehículos y culpas. Esa es la forma de vida que se cultiva en la ciudad. Por ese motivo muchas personas compran sus casas en el campo para ir de vacaciones y que nadie les moleste. Un sentimiento burgués de producción y comercio que logra el sentido neoclásico del orden civilizado. Así es, Cristian, porque también tenemos que tomar en cuenta la superestructura legal y financiera de la ciudad, que en ella radica el comercio y la industria. En el campo, el aire que quiere la gente en donde trabaja, y el que no tiene, no lo hace nomás. La productividad de la ciudad promueve una realidad relacionada con el tumulto, el bullicio, el pronunciamiento, cuyas actividades se han transformado en un fenómeno. Las personas en la ciudad no son igualmente parecidas entre sí. En realidad, sus enfáticas diferencias y contrastes constituyen la organización de una novela postmoderna en el seno de la destrucción de la naturaleza. Las ciudades encarnan un sistema negativo de indiferencia, un plano de leyes y el poder financiero, que eso lo tenemos muy en cuenta. Las ciudades además tienen una compleja economía y una compleja sociedad. También el creciente incremento de la población y sobre todo de las ciudades y de la metrópolis, la creciente división y complejidad del trabajo, las relaciones modificadas y críticas entre las diversas clases sociales y dentro de cada una de ellas, eso tomarlo en cuenta, porque todos estos cambios que hacen cada vez más difícil sostener cualquier supuesto de la comunidad, de una comunidad completa. Ciertamente, este aspecto de la diferencia, querida audiencia, entre el campo y la ciudad, o entre el campo y el suburbio es importante. Se trata de una escala más reducida. Allí la gente se identifica y se conecta más fácilmente. La estructura de la comunidad es, en muchos sentidos, más visible en estos lugares. Así es, Cristian, pero una comunidad en el seno de la vida del campo, como en cualquier otra parte, continúa siendo una cuestión de conciencia, y eso tenemos que tomarlo muy en cuenta, analizarlo, y también de experiencia prolongada y cotidiana. En el campo, al igual que en la ciudad, existe la división del trabajo,
Y no solamente existe acá en la ciudad, el contraste de las posiciones sociales y por lo tanto hay puntos de vista que también son alternativos. Por lo tanto, las comunidades, sean estas del campo o sean estas de la ciudad, tienen una notable y marcada relación, pues su crisis se presenta tanto en el plano material como en el espiritual. También está la gramática de su moralidad, que todos conocemos, el curochupismo, bueno, de lo que hemos venido hablando. Las demandas urbanas acceden hasta los lugares más recónditos bajo normas diversas como la contaminación difusa o el turismo alternativo. Y la ciudad y el campo, la ciudad y la naturaleza, ciudad y paisaje, tres ámbitos que no se excluyen entre sí. Estos son términos polisémicos. Sin embargo, el campo no es un sinónimo estricto de lo rural. De ahí, la necesidad entre ambos conceptos deben incluir el soporte físico y la magnitud socioeconómico que ésta la sustenta. La ciudad es un imán de recursos ajenos, al mismo tiempo que expulsa desechos tangibles e intangibles. A estos los vamos a llamar explotación de recursos o intercambio económico. El éxito de cada uno de los centros de acumulación humana ha dependido del establecimiento de vínculos desiguales, Gaby y audiencia. También hay que entender que en la actualidad más de la mitad de la población del país habita en ciudades, lo que significa concentración de oportunidades. Esto es lo que todos creen y todo ese discurso nos han metido en la cabeza. Pero también existen inconvenientes. Esas oportunidades no son para todos y lastimosamente todos quieren todo. Y ahí es donde el problema se ahonda. Esperamos que las personas que nos estén escuchando puedan reflexionar y tomar una postura crítica al respecto de este gran tema. Y para despejarnos, que no hay más que una buena música, vamos con una musiquita. Somos del Juguete Rabioso. Volvemos con el último bloque del programa. No se desconecten. Bueno.
juguete rabioso, el juguete rabioso. Llegamos a la parte final del programa y esperamos que la hayan pasado bien y este tema sea importante en sus vidas. Seguimos con el juguete rabioso. Para finalizar este tema tan actual y controvertido, conversemos un poquito más del último tema, sobre algunas propuestas sobre una nueva relación campo y ciudad. Recordemos que la legislación y los instrumentos de planificación permiten establecer modelos para regular los espacios de urbanización y en general de la apropiación por los usos urbanos del territorio. Entonces, querida audiencia, por lo tanto, la planificación territorial establece límites y los intereses privados para proteger los recursos y funciones para el bien ¿de quién? De nosotros, el bien común. Dentro de otra propuesta tenemos es las soluciones a diferentes detalles que existen en el objetivo de ruralizar la ciudad. Por ejemplo, reutilizar los huertos que fortalezcan el compromiso ciudadano de practicar un reciclaje adecuado. Ruralizar la ciudad, entiendan bien, querida audiencia, no debería entenderse desde el punto de vista de crear jardines, plantar árboles o crear bulevares, sino crear espacios verdes que incrementen las horas de ocio de las personas. El campo, por su parte, permite que las personas repiensen este espacio como parte suyo, pero también puedan las personas respirar ese aire puro, lo que no sucede en la ciudad, y por eso siempre queremos viajar. Decir, bueno, ya llegaron las vacaciones y queremos salir y ya, estamos hartos de la ciudad, pero sin embargo nos reconocemos con esto, pero bueno, para las vacaciones vamos a salir de ella, nos vamos al campo. Entonces las personas queremos ese aire puro, lo que no sucede precisamente en la ciudad. Hay que ver y analizar cuántas personas en el campo tienen enfermedades respiratorias, por ejemplo, y cuántas existen a su vez en la ciudad con la misma enfermedad. Sí, la ciudad también plantea una vida rutinaria, si no, mírense o pregúntense a qué hora se levantan todos los días, donde las personas viven ajenas de lo que pasa alrededor. Por lo menos en el campo aún existe el proceso social de la comunidad. Exactamente, y pueden levantarse también temprano, porque es muy conocido de que ellos madrugan mucho, 4 de la mañana ya se está trabajando en el campo. Sin embargo, la forma, el tipo de vida es distinto. Uno decide a qué animal va a alimentar, uno decide si va a labrar la tierra, no tiene necesidad de poner la huella o la mano completa, ¿sí? Porque si no, no te pagan, o ya tienes tu memo. Entonces los procesos, la lógica es distinta. Sí, todos hablan del campo, que es la mejor, que en el campo es mejor la vida. Por supuesto, pero también la gente dice que nunca dejaría de vivir en la ciudad porque la gente no tiene las mismas comodidades tecnológicas, informáticas, culturales e inclusive higiénicas que se tienen en la casa, esos lujos. Sí, dentro de este punto podemos comentar que, y aquí no hemos escuchado de nuestros amigos o amigas que dicen, bueno, yo pasaría aquí unos 2 días nomás, pero yo para vivir aquí yo no, porque no tengo esto, no tengo este otro y no tengo cómo estar bien. Por lo tanto vemos que es muy, muy complicado sacar la ciudad de las personas y volver al campo de donde toda la gente salió, ¿no? Bueno, y sin embargo hay que pensar que las comodidades que existen en la ciudad y que no existen en el campo, como lo mencionamos, porque no quieren tenerlas simplemente, sino que han tenido que sufrir el abandono de la sociedad. Por ejemplo, la gente de la ciudad ve a la gente del campo como personas simples, inclusive se puede decir como personas pobres, con poca educación formal y que son un ejemplo de progreso. Entonces, eso hay que tomar en cuenta, sí, analizarlo porque realmente es algo que aún todavía perdura en nuestra ciudad, en nuestras ciudades, en nuestro país. Sí, Gaby, podemos hablar sobre esto, que la gente de la ciudad ve a la gente del campo como pobres. ¿Por qué? Porque no tienen cosas que tienen ellos, que no tienen un celular, no tienen una televisión plasma de último modelo que cuesta
unos $1,000. Pero obvio que no tiene esto, no necesariamente inclusive porque no tengan dinero, sino porque eso corresponde a otro proceso social que es mucho más profundo, que corresponde, por ejemplo, a que no tienen luz, a que no tienen agua. Entonces, ese es el verdadero problema, no que no tengan una plasma, sino que no tienen, por ejemplo, los servicios básicos, la atención prioritaria como la salud. Sí, además, dentro de esto, que dentro de la gente que vive en el campo, ellos han luchado por generaciones y generaciones por el agua, donde nosotros tenemos muy cómodamente eso, donde podemos abrir una llave y obtenerla. Sin embargo, estas personas han luchado por miles de años por la obtención de esa agua y que esa agua sea gratuita para todos, y sin embargo son catalogados como personas, como hemos hablado, como la Gaby dice, de poca educación formal, y que no son un ejemplo de progreso porque no tienen cosas, porque en muchas ocasiones visten la misma ropa o tienen diferentes modos de vida nada más, y a lo menos esas cosas la gente que yo he podido conocer no la necesita nomás, o sea, no es necesario para ellos. Ellos viven bien y viven felices con lo que tienen. Así es, Cristian, y bueno, queremos leerles un mensaje que nos acaba de llegar de Andrés Herrera, y él nos comenta, nos aporta también a solucionar una opción con respecto de los huertos urbanos. Nos dice que son una alternativa que tienen la vida en la ciudad, porque la gente no puede despegarse del trabajo en las grandes ciudades, así que la iniciativa de los huertos urbanos es bastante buena, nos dice él. Habría que fomentarla y que también sea tomada en cuenta por las instituciones como los municipios, y den más también ellos prioridad precisamente y facilidad y accesibilidad para las personas, para que conozcan sobre este tipo de huertos, que deseen además cultivar algunas frutas y hortalizas. También Andrés nos comenta que existen estos puntos verdes de oxígeno que bueno, nos ayudan un poco con la contaminación del aire, y su falta de purificación es un gran problema. Las ciudades están planificadas para la movilidad de los autos, nos dice Andrés. Entonces, desde un punto, las ciudades violan los derechos de las personas. Muchísimas gracias, Andrés Herrera, por sintonizarnos y por poder platicar con nosotros y darnos una alternativa y poder denunciar esto es lo que estamos viendo en la ciudad, y que hay muy pocos espacios verdes y mucho menos hay donde cultivar o cosechar los alimentos de primera necesidad que las personas buscan y necesitan. Así es, Cristian, ya un poquito para terminar el programa, nosotros también queremos concluir con un comentario. Por mi parte, puedo decir que que no debemos de ser desmemoriados. Eso es importante. Siempre tener memoria, no solamente de la semana pasada, sino una memoria histórica. Y recordar también que el campo es un espacio productivo que necesita mantener un mínimo de componentes que garanticen su identidad. Un territorio con finalidad económica que convertimos en paisaje que no tiene relación física con ese espacio, pero sí afectiva, que debe luchar por su competitividad y que al mismo tiempo se ve sometido a criterios ajenos y cómo deberían ser. El campo y la ciudad son realidades históricas variables, tanto en sí misma como en relaciones que mantienen entre sí. Además, recordemos, querida audiencia, que nuestro propio mundo representan no solo dos tipos de asentamientos humanos. Nuestra experiencia social real no se limita únicamente al campo y la ciudad, en sus formas más singulares, como lo hemos mencionado en el transcurso del programa, sino que existen muchos tipos de organizaciones intermedias y nuevos tipos de formaciones sociales y físicas, como justo lo mencionaba Andrés. Por mi parte, soy Gabriela Ortiz. No se olviden una vez más que la palabra es una herramienta de lucha. Conmigo, hasta la próxima semana. Bueno, no es posible ofrecer soluciones únicas, pero mejorar las herramientas que permiten involucrarse con los agricultores y con otros habitantes del territorio rural, como creadores y conservadores de los paisajes, y proponer, diseñar y poner en práctica las actuaciones sobre el territorio. Está claro que el contraste entre el campo y la ciudad es una de las principales formas que tenemos que tomar conciencia de una parte central de nuestras experiencias y de las crisis de nuestra sociedad.
pero cuando somos conscientes de ello, solemos caer en la tentación de reducir la variedad histórica de las formas de interpretación a lo que, sin mucho rigor, se llaman símbolos o arquetipos, es decir, abstraer incluso esas formas sociales más evidentes y darles una jerarquía primariamente psicológica o metafísica. Soy Cristian Navarrete, somos del Juguete Rabioso. Gracias, Gaby, por acompañarme. Gracias, Dani, por estar en los controles y ayudarnos. Y una vez más, no se olviden, la palabra es una herramienta de lucha. Gracias a todos los que nos sintonizan. Y les dejamos con una cancioncita para amenizar este fin de semana. Me despido, muchísimas gracias. Soy Cristian Navarrete. Somos el Juguete Rabioso. El baile del pimpollo, la mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. El pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. El pimpollo. La mujer enamorada baila sin parar. Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo. Tiene un cuerpo, está matando, es decir, sensacional. Va cayendo, se vuelve a levantar. A bailar, el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es el pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. El pimpollo. La mujer enamorada baila siempre sin parar. Con la mano levanta el brazo, pasa el hombre por debajo. Tiene un cuerpo, está matando, es decir, sensacional. Va cayendo, se vuelve a levantar. Pimpollo es lo que debe regalar todo caballero, una mujer, como para invitarla a bailar. A bailar, el baile del pimpollo. La mano en la cabeza es del pimpollo. Todos a bailar, el baile del pimpollo. El pimpollo. No me digas adiós, solo dime hasta siempre. No olviden, la palabra es una herramienta de lucha. El Juguete Rabioso volverá con ustedes la próxima semana. Ya está